pero donde parece haberse desatado otra guerra, que esperemos no sea tal cosa, es entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Y hoy nuevamente el presidente se ha referido a estos asuntos, ¿eh? Entonces, para conversar sobre esto y otros temas, estoy acompañado en el estudio del doctor Antero Flores Arauz, expresidente del Congreso de la República, y también de Walter Albán, exministro del Interior, a quienes damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias. Encantado. Bueno, esperemos no sea una guerra, ¿no? Lo que está pasando en este momento entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué lectura tiene? Esperemos que solo sean escaramuzas, pero lo cierto es que afectan a los que estamos en el centro, a quienes estamos en el sándwich. Y ese es todo el Perú. Entonces, cuando hay estas confrontaciones, un poco que se paraliza todo. Y al paralizarse todo, la gente va perdiendo, ¿qué te puedo decir? Interés en nuevas inversiones, interés en generar puestos de trabajo, y al final el país pierde. Entonces hay que llamarlos a la cordura un poco, y como puse en un artículo, hay que darles valeriana pero a granel, ¿no? Porque no hace bien esta situación de enfrentamientos, además absurdos y artificiales, porque si bien el presidente de la República tiene todo el derecho de presentar proyectos, iniciativas legales, legislativas al Congreso, el Congreso también tiene la prerrogativa de aprobarlas, no aprobarlas, archivarlas, en fin, y se toma sus tiempos, porque no es lo mismo el tiempo de preparar un proyecto y ponerse de acuerdo cuando emite un proyecto el Ejecutivo 18 ministros que poner de acuerdo a 130 parlamentarios. No es igual, tienen tiempos diferentes, entonces no hay que molestarse. ¿Hizo bien el presidente con ir al Congreso y un poco encender la pradera con esto? A ver, yo creo que el principal problema del país, y lo estamos comprobando últimamente, creo que con mucha fuerza, es la corrupción. Cómo la corrupción ha penetrado la política y a través de eso se han penetrado instituciones. Todo es débil respecto a institucionalidad en el Perú. Y creo que esto nos debe llevar al convencimiento de que si no vamos a una reforma a fondo de todo lo que es el marco político, todos los problemas que nos preocupan día a día, la inseguridad ciudadana, el desarrollo económico, superar la pobreza, en fin, todos estos asuntos no van a tener manera de ser solucionados. Yo creo entonces que sí es fundamental que el Congreso cambie de actitud. Yo creo que el presidente Vizcarra, si algo se le puede criticar, es que ha sido excesivamente paciente. Recibió la propuesta de la Comisión Tuesta y la llevó para decirle al Congreso: por favor, comiencen a debatir esto. Y después parecía que no se compraba el pleito. Pero cuando ya se hizo evidente que en el Congreso no querían darle trámite a estas iniciativas, entonces ha comenzado él y también el presidente del Consejo de Ministros del Solar a requerir al Congreso para esto. ¿Qué hace la Comisión Bartra, la Comisión de Constitución? Archivar el primer proyecto, o sea, de los 12, pero como un anuncio de lo que viene después. Y el que se refiere todavía a inmunidad parlamentaria. Lo archivan. Ese gesto merecía una respuesta, y creo que la respuesta podremos calificarla de diferente manera porque no es usual, pero fue el gesto de decirles hasta acá nomás, ¿no? Entonces, o sea, si no, comenzamos a hablar en serio. Evaluémoslo por partes. Miremos primero al Ejecutivo, porque yo estoy viendo que... Perdón, yo creo que es al revés. Lo del Ejecutivo es reacción ante la acción del Congreso, de tirarlo al tacho. Ya, de acuerdo. Pero o lo tiene bien pensado el Ejecutivo o no están dialogando, ¿no? Primero, el presidente del Consejo de Ministros agradeció la invitación a la comisión de que iba a ir con todo gusto a explicar, a dar las razones, ¿no? A responder inquietudes. Al día siguiente apareció acompañado del ministro Ceballos, del presidente, respaldado por el presidente: no estamos aquí. Después el presidente del Consejo de Ministros salió a poner aparentemente paños húmedos al asunto, pero ahorita la ministra, y se me ha ido de la cabeza qué ministra ha sido. Paola dicho, yo cerraría el Congreso. No, la mujer. ¿Cómo se llama? Creo que es... Lo ha dicho en Arequipa, en el Cusco. Lo acaba de decir en este momento. Claro. Sí. Y bueno, el ministro Ceballos también, cuando le preguntaron, ¿pondrían esto en cuestión de confianza? Bueno, es constitucional, no es ilegal. Entonces, ¿a qué están jugando? ¿Están jugando algo? ¿Esto está planificado? ¿O no están dialogando? ¿O cada quien se dispara con lo que piensa y siente? Yo creo que se disparan. Y se disparan en sentidos diferentes.
Hoy día hemos visto en entrevistas que están en dos diarios diferentes, por un lado al ministro de Justicia y por otro lado al presidente de la República. Al presidente le preguntan prácticamente, usted está por el cierre del Congreso, y el presidente, no sé en qué palabras o no me acuerdo cuáles, dice, no, eso no está en mi mente. Sí, lo he dicho claramente al Claro, menos, ¿no? y el ministro y su ministro de Justicia dicen, esto no está descartado, con lo cual está dando una señal de que se está pensando. Entonces, esas cosas pasan y está mal, deberían ponerse de acuerdo. Y el Congreso, lamentablemente, ha dado pie para que esto suceda. Primeramente quedan en invitan al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Justicia, y antes de que lleguen tiran al tacho el proyecto, que bien pudieron esperar un par de días, no pasaba nada. Entonces, por eso te decía que acciones generan reacciones, y las dos malas. Y esto es como los siús y los apaches que se tiran flechas, pero en el centro estamos nosotros. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso y creo que, también tenemos que marcar un poco las pautas. O sea, yo creo que este gobierno es débil, como todo el mundo lo reconoce. Creo que el propio presidente Vizcarra reconocerá lo sabe, ¿no? Que su gobierno es un gobierno frágil, ¿no es cierto? Por la Quizás eso circunstancia explique en la por cual... qué su atención tan especial a las encuestas. Pero un momentito, esto de las encuestas ya me parece una cosa que están exagerándola demasiado. Si uno examina el grado de popularidad que pudo tener en su momento el señor Alan García, o antes Toledo, Toledo, Alan García, Humala, ¿no es cierto? A estas alturas del mandato estaban pues 20 puntos por debajo de lo que tiene hoy día el señor Vizcarra. El señor Vizcarra subió artificialmente. ¿Por qué? Porque fue a propósito de la iniciativa del referéndum, ¿no es cierto? Y la reforma de la justicia. Como un mensaje a la nación. Y sobre todo algo muy, con lo que muchos hemos discrepado, que es el hecho de que se plantee la no reelección al Congreso, ¿no es cierto? Pero que fue algo que, caló mucho en el ánimo de la gente, y entonces subió a 70. Si el presidente hoy día dijera con toda claridad que si no le hacen caso disuelve el Congreso, muy probablemente su porcentaje subiría de una manera impresionante y ya no habría cómo criticarle que sigue bajando en encuestas. Lo que debería hacer el Congreso es preocuparse también de las encuestas, entonces. Están en 7%. Entonces, es el momento de que ellos cambien de actitud. Yo estoy convencido que si en el Congreso hubiera un poquito de madurez y dijeran, no, bueno, vamos a tomar en serio lo de reforma, no por supuesto para acatar todo lo que les hayan planteado, pero por lo menos para debatirlo y ver qué podría ser mejor para el país, el presidente no tendría manera ni piso para poder avisar o para poder deslizar la idea de una disolución. Creo que entonces, así como Fuerza Popular y el APRA interpelan hasta por gusto a los ministros, los llaman a cada rato, ¿no? La ministra Paola Bustamante debería estar viendo el problema de las Bambas y sin embargo tiene que acudir, ¿no?, por una majadera convocatoria, porque según algunos congresistas se han puesto nerviosos porque ella dijo de que debería de pronto la ciudadanía movilizarse para pedir esta reforma política, ¿no? Bueno, pero sí, también es un parte del ejercicio democrático, ¿no? No le hace mal que los ministros se den ese tiempito. Es que una cosa es ejercicio democrático y otra cosa es majadería, y ya también estar de alguna manera perturbando la labor regular del Ejecutivo. Porque si eso es ejercicio democrático, entonces ¿cómo se atreven a decir que cuando se insinúa una disolución conforme a lo que la Constitución prevé, eso es golpe de Estado? Y ahí lo quieren identificar con Maduro. Claro, los fujimoristas saben muy bien de estas cosas, porque ellos sí dieron un golpe de Estado. Ellos sí saben lo que es autoritarismo y lo que es avasallar instituciones. De alguna manera Maduro y Chávez tuvieron en el gobierno de Alberto Fujimori y de muchos de los que ahora están en el Congreso apoyando eso, ahí tuvieron las primeras lecciones de lo que deberían hacer si querían llegar a un gobierno como el que tiene Venezuela en este momento. Ahora, de esta reforma política, de todo este paquete, ¿qué consideran ustedes que es destacable, importante, prioritario, ¿no? ¿Y en qué términos? Mira, hay cosas interesantes que deben ser aprobadas o por lo menos debatidas y pueden tener sus modificaciones. Realmente es un paquete integral. Tú no puedes verlo separadamente, es todo un diseño
de modificaciones que ha considerado esta comisión que presidió Tuesta, ha considerado que deberían ser aprobadas para mejorar la relación entre los poderes del Estado y para mejorar también la posición de los partidos políticos para que sintonicen mejor con la ciudadanía. Pero es un paquete que se puede aprobar por partes porque son varios, 12 proyectos, entre los cuales hay 4 reformas constitucionales, se tienen que ver por partes, pero forman parte de un todo y eso hay que entenderlo, ¿no? Si bien es verdad también que son proyectos importantes, nada es tan urgente como resolver otras cosas que tenemos hoy día pendientes. La reactivación económica, el destrabe de proyectos, el tema Las Bambas, el tema agrario, en fin, hay cosas que el Ejecutivo debe darle prioridad porque esa es su chamba, esa no es chamba del Congreso. Y el Congreso hacer su función, que es debatir los proyectos, dictaminarlos, en fin, y hacer también su chamba. Son chambas diferentes, pero tienen que tener un mismo norte y estar coordinados, ¿no? No sé si tiene algo que Bueno, de acuerdo también con lo que se acaba de plantear, pero en temas concretos de la reforma política que me parece relevante, por un lado tenemos el asunto de cómo se accede o cómo acceden las organizaciones políticas al registro electoral y cómo pueden competir. No podemos seguir aceptando que existan estos vientres de alquiler, ¿no es cierto? O sea, que se acercan las elecciones y hay quienes comienzan a negociar, digamos, su marca, su registro. Eso ya es de por sí algo que contamina todo y va generando una serie de problemas. Es inmoral. En este momento ya quienes conocen del tema saben que la cantidad de firmas que se requieren para inscribir una organización política es imposible de conseguirlas. Claro. Y menos la participación de las elecciones conseguirlas internas. legalmente. Es decir, se pueden conseguir falsificando firmas o comprándolas. Ya. La OMPE no tiene capacidad para hacer una revisión pulcra y, digamos, rigurosa de todas las firmas. Entonces, lo que se está planteando es un mecanismo distinto que dé pie a verdaderos criterios, ¿no?, de verificación de que estas organizaciones existen. Luego, abrir a la ciudadanía con esta idea de la votación universal, ¿no es cierto?, para elegir a los candidatos dentro de cada grupo político. Puede ser que esto suene novedoso, complicado, pero es interesante porque sí, pero por lo menos debatirlo. Pero a ver, se exige, acabamos de tener una encuesta donde el 70% de los ciudadanos no quieren saber nada con los partidos políticos, por lo menos no se identifican con ninguno. Es la razón por la cual esto pero debería imagínese ser usted discutido. exigirle a un movimiento político más de 250.000 personas que vayan a votar internamente, eso no lo consiguen ni los partidos que tienen representación en este momento en el Congreso. La votación sería obligatoria, no es voluntaria. No, me refiero a las elecciones internas. Sí, pues. ¿Cómo va a ser obligatoria? Obligatoria, universal y obligatoria. ¿Todos los ciudadanos tenemos que ir a votar? Todos tendríamos que ir a votar, pues. Ahora, de esto depende que la ciudadanía vuelva a enganchar con los partidos políticos. No podemos prescindir de partidos políticos. O sea, a la larga, yo siempre he dicho que es como trabajar con electricidad sin plomos o sin protección, ¿no es cierto? O sea, sin partidos políticos es ir con los cables pelados y podemos tener cortocircuitos en cualquier momento y mucho de eso ha habido en nuestra política últimamente. Pero los partidos políticos y las organizaciones en general tienen que legitimarse, tienen que volver a, digamos, establecer puentes con la ciudadanía. Esta sería una fórmula. En realidad no sé si la mejor manera será obligando a la gente no quiere ni ir ni a las elecciones nacionales y va a querer ir a una elección interna. Los odia a todos, y con razón, pero creo que hay más. Yo creo que el sistema de partidos políticos ya fue. Sartori lo que decía, que la prensa los había sustituido y hoy día está sustituyendo ya también a la prensa las redes. Las redes sociales. Entonces hay un cambio. La gente ya no espera ni siquiera leer un periódico, tiene en el celular todo a cada segundo. Las cosas han cambiado y los partidos políticos nacionales han perdido también vigencia. ¿Y por qué han perdido vigencia? Porque se ha tenido la tontería de hacer los partidos regionales y la gente en las regiones quiere los suyos, no quiere los nacionales, con lo cual ya una autoridad partidaria nacional no tiene nada que ver con los regionales. En fin, esto es un berenjenal y que hay que resolver, pero entendiendo de que el sistema ya hace agua. Entonces tienes que hacer reformas realmente importantes
para que vuelvan a tener cierta vigencia, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que a eso precisamente es lo que apunta la propuesta que hace la Comisión Tuesta y que el Ejecutivo ha llevado. Porque partiendo de esta realidad, que los partidos tal como los teníamos concebidos ya no van más, ¿no es cierto?, hay que abrir esto a otro tipo de articulación. Yo creo que probablemente haya que discutirlo más y conocer mejor, ¿no?, las derivaciones que puedan venir de planteamientos de esta naturaleza. Pero lo que es absurdo es decir, no queremos hablar del asunto y no vamos a hacer reformas. No, eso no pues, puede decir. eso es lo Claro. que hay que terminar. Fíjense, queridos amigos, también este tema que tiene que ver con la cantidad de partidos que es realmente impresionantemente elevada y mala. ¿Qué sucede? El partido que no llegó en una elección a superar la valla se cancela. Y me parece muy bien. Pero el partido que se retiró a la mitad o al final y no llegó al día de las elecciones y se sabía que no iba a superar la valla, se mantiene vigente. Oye, es una atrocidad. Claro, o sea, es echar leche a la trampa, digamos. Estás manteniendo partidos que son cascarón por gusto. Así es. No tiene sentido. Si al que participó y tuvo los pantalones bien puestos para hacerlo y llegar hasta el final sabiendo que no iba a ganar, estuvo, oye, ¿por qué se premia al que no tuvo bien puesta la correa del pantalón, se bajó los pantalones y se fue? ¿Por qué? Eso sí se mantiene. Entonces hay cosas que no pueden ser. Definitivamente. Ahora, también los temas de fondo, ya que estamos en esto, ¿no? Como la bicameralidad y que la hemos despreciado. Pero podría ¿no? ser. Yo, por ejemplo, creo que pienso que por cálculo político. Pero porque incluso, la propuesta del Ejecutivo sí, adolece de eso. Sí, porque incluso el tema de la inmunidad parlamentaria se estaría resuelto con la bicameralidad. Entonces, no estaríamos en este entrampamiento. ¿Por qué? La inmunidad tienes que poner determinados plazos, determinadas cosas, pero no quitarla. Claro, pero la bicameralidad, Eso es quiero como, decir, era hay la mucho solución. accidente de tránsito, no tendríamos este quito los problema con la carros. bicameralidad porque tendría que pasar por el Senado. A ver, era su turno. A ver, yo lo que quiero señalar aquí es que discrepo con la propuesta del Ejecutivo en esa parte. Yo creo que debieron también, porque la Comisión Tuesta lo ha hecho, proponer la bicameralidad. Y debió ser, y podría ser, si el Congreso así lo desea además, un tema a discutir para esta reforma política. Creo que la manera como están constituidos los distritos electorales también, que es parte de la propuesta, es otra cuestión que tendría que ser discutida porque eso mejoraría la representatividad. Es muy interesante lo que se ha propuesto. Pero definitivamente creo que no es posible, digamos, mantener la inmunidad como está. Como está, a ver, mis cálculos son, porque no hay datos oficiales, tú vas al Congreso a pedirlos, nadie los tiene. Pero ¿cuántas veces desde el 2001 en adelante ha habido solicitudes de una comisión especial de la Corte Suprema de la República pidiéndole al Congreso que levante la inmunidad? Mi cálculo son 114 veces. ¿Cuántas veces el Congreso ha dicho, ok, vamos a levantar la inmunidad? Porque en todos esos casos se trata de delitos comunes en los cuales No tiene no nada que ver la función corresponde parlamentaria. inmunidad. Ajá. 11. O sea, cuando hablamos de que menos del 10%, ¿qué está pasando entonces? Claro, que claro. se ha convertido en impunidad. Hay un mal uso. Entonces a mi juicio, habría que eliminarla. Pero estoy dispuesto a aceptar el criterio, por ejemplo, de Antero y de otras personas que dicen que no, que hay que mantenerla. Pero mantenerla en todo caso, pues, regulándola, bien hecha. Bien Y una hechas. posibilidad es lo que ha planteado la Comisión Tuesta, que sea a través del Poder Judicial, que sea la Corte Suprema la que decida. Hay otros que han planteado que sea el Tribunal Constitucional. Bueno, veamos cuál puede ser la mejor Por el manera. rango, pues, ¿no? Claro. No sé si tiene algo que decir. Además, determinados criterios para discutir es verdad, pero miren que ya se hizo para el Poder Judicial y para el Ministerio Público. Ustedes son incompetentes para resolver sus problemas disciplinarios, por llamarlo de alguna cosa. En consecuencia, se crearon organismos ajenos a la organización interna del Poder Judicial y del Ministerio Público para ver destituciones. ¿Por qué?
lo que decía César Fernández Arce, ¿te acuerdas que fue el que metió lo de Otorongo no comió Torongo? César Fernández Arce fue. Es cierto, es muy difícil juzgar a tus compañeros con los que tomas el tecito todos los días, con los que estás en las audiencias, con los que tienes las sesiones reservadas para ponerse de acuerdo, etcétera, porque se van creando una serie de nexos de cordialidad, de amistad, de simpatías, ¿no? Es bien difícil. Ya nos ganó el tiempo, pero no quería siempre nos gana, no te preocupes. Es el único tirano que soportamos aquí. Así es. El tiempo. A mí me ha parecido bueno ver al ministro Morán en la Comisión de Defensa y casi de acuerdo en estos 5 lineamientos que han planteado. Hoy día lo contaba Jorge del Castillo, que he estado ahora en una entrevista justo con él de los temas y se han podido poner de acuerdo, qué bueno. Está también por salir lo de la ciberdelincuencia. O sea, esa Comisión de Defensa que preside Jorge del Castillo se está moviendo muy bien. Ojalá todas se movieran igual. Pero después de haber pasado por un momento muy feo, que fue la invitación anterior. Sin ninguna duda. Pero ahí tenemos un ejemplo de que en la política hay cosas que ocurren a veces sin que alguien las pueda controlar, pero cuando hay voluntad de rectificar y de tomar un rumbo adecuado, se puede hacer. Y sobre todo, gente que ya tiene trayectoria y experiencia en esto. De acuerdo, muchísimas gracias. También lo de Offset. Así es. Una serie de cosas que son buenas para Muchas gracias. Sin duda, hay mucho más por conversar y lo haremos en otro momento. Siempre aquí en las noches informativas es un gusto tenerlos. Hemos estado conversando con el doctor Antero Flores Arauz y Walter Albán. Nosotros nos vamos a una nueva pausa, lo vemos con mucho más. Estas son las noches informativas.